todos y a todas. Para mí es realmente un honor representar a la Junta de Historia del Chaco y además estar en Sáenz para mostrar y explicar la historia del radicalismo en el Chaco. Generalmente se ha estudiado la historia del radicalismo a nivel nacional y nunca se había hecho a nivel chaqueño. Con respecto al abordaje del tema, en el mismo convergen la historia y la ciencia política. Al respecto, nosotros utilizamos la categoría organización y nuestra taxonomía es el criterio histórico organizativo que fue tenido en cuenta cuando se escribió el libro. Esto nos ha permitido analizar un modelo que se caracterizó por estar integrado en principio por hombres notables de la élite del Chaco, en este caso de resistencia, fundamentalmente donde surge el Partido Radical. Lo originario que descubrí, que al investigar me encontraba con un partido radical dentro de la élite, dentro de los notables, con una carta orgánica en una época de territorio nacional. Quizás una de las características más significativas que encontré. Fue realmente un modelo en ese sentido. Si bien son épocas diferentes, están separadas por un proceso político que fue el sufragio universal. Y donde despaciosamente las masas van alcanzando o llegando a la arena electoral. Para elaborar el libro con muchísimas dificultades, porque realmente el repositorio bibliográfico me resultaba difícil encontrarlo. Yo había visto que en Paraná el Partido Radical se había conformado en la escuela normal y yo decía, bueno, probablemente tenga algo que ver la Escuela Normal de Resistencia, y efectivamente sí. Pero antes de ir a ese repositorio bibliográfico, comencé con la búsqueda de autores clásicos que estudiaron las organizaciones partidarias, también los municipios, como Marcela Ternevasio, que aborda los municipios como centros de estudio, y otros que abordan conceptos, en el caso de clásicos, como Ostrogoski, quien es el que explica qué son los comités, los caucus, que me lleva después a analizar los comités en el caso del Partido Radical. También abordé los partidos políticos en general, sus características, los tipos de partidos políticos, como por ejemplo autores como Ángelo Panebianco, que habla de modelos de partido y del origen de los partidos políticos, y Abal Medina, quien califica, es una clasificación de los partidos políticos. En cuanto al
momento originario de un partido político, lo societal como el ingreso de los inmigrantes y sus subdimensiones cobra relevancia en este estudio de caso. El problema que se me planteó también es el de la periodización. Yo preguntaba, ¿por dónde inicio el estudio? Entonces comencé con la creación del territorio nacional hasta el año 1951, que se organiza la provincia del Chaco, y luego llegué solamente hasta el año 1955. Mi objetivo es continuar, sobre todo para destacar algunos aspectos de esa etapa y de personajes de esa etapa, es decir, 1951 hasta el 55. Siguiendo con la bibliografía, sobre todo del Chaco, abordé trabajos de la historia del Chaco como la de la doctora Cristina de Pomper, del profesor Ernesto Meden, entre otros. En cuanto al radicalismo a nivel nacional, analicé trabajos de Paula Alonso, Virginia Percelo, David Rock, quien aborda exhaustivamente el tema de los comités, y también Félix Luna, que parece olvidado, pero que me dio aspectos muy significativos de, sobre todo de algunos procederes y actividades de Hipólito Yrigoyen. También incorporé la prensa escrita. La prensa escrita, sobre todo el territorio, fue de muchísima utilidad, y les tengo que agradecer a los miembros del Archivo Histórico del Chaco que me ofrecieron toda la bibliografía necesaria. También el Museo Icholay de la Escuela Normal de Resistencia, la Biblioteca Juan B. Justo del Partido Socialista y del municipio de Resistencia, Hipólito Yrigoyen. Realmente, no solamente estos diarios, sino también una revista, La Estampa Chaqueña, que también me dio cierto material bibliográfico para poder escribir. Quiero recordar que la actividad política estaba restringida a los espacios municipales. Esto, sumado a la distancia y los problemas de comunicación con el Ejecutivo Nacional, frenaron y dificultaban la formación de identidades partidarias en el territorio. De todos modos, la Escuela Normal, a través de su director, Justo Faría, y un grupo de personas que lo acompañaba, conformaron en 1913 el Partido Radical. La doctora Rusich es la que primero, yo lo había encontrado realmente, pero fui honesta, y la cito a la doctora Rusich porque ella es la primera en editar que Justo Faría, en escribir que Justo Faría fue el director de la Escuela Normal, y él, diríamos, él no habla de haber sido fundador del Partido Radical, pero se nota que realmente sí, porque hay un grupo de jóvenes que lo acompañan en todo momento, como Ernesto Zamudio, entre otros, que están acompañándolos en la creación de ¿para qué? Para enfrentar al socialismo. Noté que no hay identidades partidarias, sino se van creando paulatinamente líneas internas, porque lo que se quería era un efecto electoral contra los socialistas. Por eso no van a encontrar nombre ni doctrina. De acuerdo con lo que yo fui investigando, se nombraba, por ejemplo, a Alem, a Alvear, a Yrigoyen, pero nunca se hacía mención a su doctrina.
Con respecto a la formación de la sociedad, yo coincido con la doctora Leoni que la llegada de los inmigrantes extranjeros y los que siguieron sus descendientes se produce, graduaron como abogados, como maestros, como médicos, y son los que van a dar origen al radicalismo local. Por eso me atrevo a decir que fue en un principio un partido de notables, por supuesto, no con el sentido y el concepto de notable de otras épocas, pero sí realmente eran notables, personalidades destacadas de la ciudad de Resistencia. A ese grupo, termino esto, a ese grupo se le asocian hombres de Corrientes, de Santiago del Estero y de Santa Fe. Corrientes fue la provincia que más colaboró con radicales en el radicalismo del Chaco. Sí. Para no hacerlo tan... Sí, claro. Y cuando hablabas de la escuela normal, ¿estás hablando de qué momento histórico? Y 1910-1913, cuando se crea el partido. Bien. Sí. Ojo, quiero también informar. No fue Justo Faría en términos actuales, o como lo llama Max Weber, un líder carismático. Fue un líder situacional, al que lo siguieron porque supo manejar a ese grupo de jóvenes que tenía intereses políticos, ¿no? Realmente. Claro. Y estaban todos, esa conformación, como decías, para enfrentar al socialismo, que era el partido que predominaba. Claro, en ese momento. Y que tenía que ver también también yo en el libro hago una comparación, o por lo menos intento hacer, entre la Concordancia, que era un partido que estaba en ese momento también en resistencia con Castel, que era su gobernador. Es una cuestión, es algo importante también, porque un gobernador que crea un partido político, y del Partido Socialista también. Tampoco hay entre el socialismo de la época y el Partido Radical diferencias tan significativas, porque el Partido Socialista también tiene gente notable, ¿no? Ahora, los notables, después con el tiempo, el partido, hacia 1936, va a dictar su carta orgánica. Primero, en 1935 van a una convención nacional donde pide, por favor, que se los incorpore. Y luego, en 1936, se dicta la Carta Orgánica que fija formalmente, institucionaliza formalmente al Partido Radical, ¿no? Acá, es decir, en ese instante es cuando el partido pasa a ser también, si no con los conceptos tan arraigados de concepto de partido de masa, pero sí, ya es un partido de masa con una cantidad de afiliados. Yo no voy a describir acá, pero hay una serie de condiciones para ingresar los afiliados. Un tema muy importante fue la elaboración de los padrones electorales, es decir, la distribución de las autoridades, de las instituciones que había. Eso en 1936, porque después, en 1950, se reforma esa Carta Orgánica. No es que se agrega, por ejemplo, un tema muy significativo, la participación de las mujeres. Las mujeres del Chaco participan también por primera vez en un congreso que se hace en Córdoba. Estoy hablando de 1950. También se crean otras instituciones ahí, es decir, de cultura, los centros radicales, y un tema que preocupaba también al radicalismo al momento, la participación de los obreros
Y acá es donde también se agrega también la incorporación, porque el Partido Radical realmente no se ocupa de los obreros. Sí tuvo muchas líneas internas, y el otro día me preguntaban en qué afectaban las líneas internas. Personalmente creo que las líneas internas afectan porque no permiten la unidad partidaria. Es mi idea, ¿no? Porque son todas débiles y al no tener el radicalismo una base fuerte de un líder carismático pasa eso. Ahora el radicalismo surge, ¿no es cierto?, en Buenos Aires por penetración territorial. Desde Buenos Aires, el concepto de Pane Bianco se traslada a Resistencia y por difusión territorial se distribuye por todo el Chaco. Pero la cuestión también de pertenecer a un territorio dificultaba seguramente el crecimiento de ese partido y de los demás muchísimo, partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, los comités, que eran los centros de reuniones, se conformaban en las casas de familia. Y si perdía esa línea interna, entonces ya se disolvía y el traslado era muy difícil, a pesar que también ya se distribuía, se lo llevaba en auto o en medio de locomoción a comer asado, y bueno, es decir, todas las y además cuestiones que nosotros conocemos. La institucionalización del partido vendría a ser en plena década infame. La institucionalización del partido en nuestra provincia. Sí, el 36, cuando se edita la Carta Orgánica. Que también es una situación histórica, claro, porque, muy delicada. Claro. Y además yo decía, ¿cómo eso me llamaba la atención, cómo un partido va a tener una Carta Orgánica en plena etapa territorial? Por eso yo lo conversaba con otras personas que estudiaron los partidos políticos y me decían, eso es una originalidad que tuvo el Partido Radical, ¿no? de crecer con una Carta Orgánica y con las dificultades que significaba. Les cuento que uno de los autores fue Marcelino Castellán. Yo tuve la oportunidad de hablar con la hija de él, que ya falleció, y ella me mostraba, y para mí fue un orgullo, la libreta de calificaciones de don Marcelino Castellán. Todo era 10, una eximia, es decir, era un excelente alumno. Me costó también, esto les cuento también, a personas que no me querían dar información. Son muy reservados algunos radicales, no quieren dar información. Bueno, me costó muchísimo hasta lograr ciertos temores, no sé por qué, ¿no? Pero no querían darme mucha información. Por eso fui y acudí a la escuela, sigo insistiendo, en el Museo Chalay, la escuela normal, porque para mí fue el factor fundamental de la creación de la escuela, ¿no? Porque don Justo Faría nunca lo menciona. Pero y ese antecedente que vos recogés en Paraná y que ves replicado en Resistencia. A ver, yo cuando hacía la maestría hablaba con un profesor de Paraná que estaba trabajando el Partido Radical y él me comentaba, el radicalismo tiene su centro, en el caso de Paraná, en la escuela normal. Y ahí fue donde yo digo, pero no puede ser que nadie me pueda aclarar algo sobre el radicalismo en el Chaco, porque siempre estábamos con nivel nacional. Es más, yo no traje acá, pero están las boletas de los votos y en la parte superior están los nombres de Alem, Irigoyen, en el archivo histórico, ¿no? A mí me produce mucha emoción encontrarme con esa historia realmente, ¿no? Sí, pensaba yo que
Nosotros estamos a las puertas de celebrar 100 años del Consejo Municipal en Sespeña, Claro. que es de 1923. Aquí lo tengo, obviamente estuvo aquí presente el presidente del Consejo, quien va a exponer durante las sesiones del Congreso respecto de ese cumpleaños número 100, ¿no? Y que tiene que ver con 1923. Sí, yo acá no lo tengo en la memoria, pero menciono los lugares en los que el radicalismo es fuerte. Sespeña, Charata, creo que Machagay también, algunos lugares son muy fuertes del radicalismo. Quitilipi tiene personajes como Carrió, que fue un personaje muy significativo dentro del radicalismo, ¿no? Sí, yo acá está incluso las formaciones vecinales que hay, la Unión Popular, existe una cantidad de asociaciones vecinales que compiten en las elecciones con el Partido Radical. Sí, y además tenemos que tener en cuenta cuál era la situación histórica de ese tiempo, esta constitución aluvional también de la demografía chaqueña, ¿no? Que es lo que, bueno, yo lo que hablé de la cambio social, la inmigración que ponía en juego al socialismo y lo hacía emerger con mucha Claro, y fuerza. la inmigración fue la base que sustenta después el partido. Mejor dicho, los descendientes del partido. Porque ¿no? primero la disputa es con el Partido Socialista, pero eso Sí. luego se va diluyendo. Y cuando Claro. porque lo Después, tuyo también tiene que ver con la formación de la provincia. Claro, y después el enfrentamiento peronista y antiperonista. Se había conformado la Junta, es decir, los intransigentes a nivel nacional, que se traslada también al Chaco. Y a mí es otra de las cuestiones importantes, que es esa junta de intransigencia se estructura como un partido político partidario dentro del partido radical y con figuras muy importantes. Además, el Chaco recibió visitas como, por ejemplo, la de Ricardo Balbín, Levenson, varios, Frondizi, Arturo Frondizi, que se reunían, porque también es importante señalar los espacios públicos. Para que conoce Resistencia, en la Plaza España se convirtió en un centro de arenga por parte de Agustín León. Ahí él convocaba a sus partidarios y los arengaba en esta época, porque se conforman dos listas, la lista blanca y la lista verde. La lista blanca es la que quiere llegar a un acuerdo con el peronismo. Bueno, forman parte después del Partido Laborista, pero Perón después lo saca. Y la lista verde es la que, conformada por Agustín León, no quiere para nada la relación con el peronismo. Y en las elecciones para convencionales fue catastrófica la posición de la situación del radicalismo. Un 80 y pico % para el peronismo y creo que era 13 o 30 más o menos para el Partido Radical. Cuando se reúnen en la escuela número 2, la escuela Bedía, ¿no? Que tienen oportunidad de ir, histórica realmente. Porque ahí nace la provincia institucionalmente. Claro. Y este proceso de esa transición de la etapa territorial a la institucionalidad provincial, ¿cómo lo toma el partido? Más allá de que ya nos dijiste que lo toma. Aceptan. Más mandan representantes. Recordemos que la provincia comienza llamándose Juan Domingo Perón. Claro. Es más, hay Flores Leyes, que es un personaje muy particular, que no está afiliado al partido, pero que maneja al partido.
Y él viaja varias veces a Buenos Aires para que se logre la provincialización. Es un personaje que yo busqué familiares descendientes de él en Resistencia, pero no queda. Pero bueno, es lo que encontré, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, porque sin estar afiliado, él dominaba realmente al partido. Sí, sí, sí. Y esta experiencia de conformación provincial, una vez que estamos ya como provincia, vos decís que tu trabajo se agota aquí en el 55. En el 55, con la caída del peronismo y la transformación de nuestra provincia vuelve a recuperar el nombre que tenía anteriormente. Yo quedé hasta ahí. Hasta ahí, sí. Estoy tratando de escribir desde el 55 en adelante, Claro, hasta el 57. Mi pregunta iba a ir ahí, en este periodo de institucionalización, cuando Gallardo gobierna, ese primer momento, ¿cómo vive el partido radical? Es un partido que está reorganizándose con la figura que en ese momento se destaca, que es Agustín León, que yo lo estoy siguiendo porque quiero llegar hasta el 57, 58 y después retomar el 83. Una figura que tiene una edad muy joven. Claro, claro. ¿No? Y que no sé, no lo entendieron, no sé. Y a propósito, cuando yo leía lo de que no tiene con el tema actual, tiene que ver con el tema actual, yo le decía a muchos radicales, cuando se crea Convergencia Social, y que Convergencia Social, al igual que Integración y Renovación, Intransigencia, intentó hacer lo mismo, crear dentro del Partido Radical una estructura partidaria con leyes, toda una organización interna. Eso me había llamado la atención en su momento también, ¿no? Y estoy hablando del año 95. Después, ¿cómo se repite? Sí. Y las líneas internas que realmente obstaculizan. Sí, es mi humilde opinión, ¿no? Por dos razones. Al no existir un líder carismático. A ver, en el caso de Rosas, que no me corresponde hablar, pero sí, yo estudié que cuando hay una alianza o una coalición, sobre todo una alianza, si el jefe de esa alianza es un líder, la alianza funciona. Si ese jefe no tiene la suficiente autoridad, no va a funcionar. Y en este momento me preocupa el éxodo de candidatos de un partido al otro. En los países desarrollados hay 4 o 5 partidos bien organizados. En el caso de Latinoamérica y precisamente la Argentina, al deambular de una coalición a otra, creo que se va perdiendo la identidad partidaria. Y para mí eso es grave, cuando se pierde la identidad partidaria. Porque yo soy defensora de los partidos políticos, porque son el eje de la democracia, los que relacionan a la sociedad con el Estado, ¿no es cierto? Son los ejes para mí. Sin un partido político, ¿no?, que no forme a jóvenes doctrinariamente, lo único que les va a interesar es llegar al poder. Creo que es así, pero ya le digo, es mi opinión, ¿no? Y son los dos partidos. Es que hoy en día, en la actualidad, más allá de que estábamos hablando de historia, ninguno de estos dos partidos que estamos hablando ya tienen ya no hablamos del partido radical ni del partido peronista. Hoy se hablan de otras situaciones, de alianzas, que seguramente tienen como sostén ideológico y hasta de infraestructura y hasta de red montada a lo largo y a lo ancho del país,
pero obviamente que estamos ante una crisis de los partidos políticos. Total. Muy severa. No creo, en crisis de los partidos políticos sí, pero no, yo también creo que no es, llaman ahora la incertidumbre de la democracia. Pero yo creo que no está en juego la democracia ya está arraigada entre nosotros. Pero ese concepto de incertidumbre es el que se está manejando ahora entre los politólogos, ¿no? Sí, y es interesante plantearlo en este contexto de 40 años de recuperación democrática. Exacto. Porque lo primero que uno podría arguir ante esta situación es, fíjate, estamos viviendo nuevamente las turbulencias sociales de las que Exacto. toda nuestra generación ya está acostumbrada a vivirla cada 15, 20 años, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo creo que la democracia está consolidada. Sí. Creo que es tal vez es el único concepto, criterio en el que los argentinos hemos podido acordar a lo largo de estas 4 décadas. Sí, sí. Y el Partido Radical ha hecho muchísimo por esa... Por la democracia. Por esa perseverancia, por esa pervivencia democrática de estos 40 años. Así como, entonces, ¿cómo lo dejarías en un análisis final a este Partido Radical allá en el tiempo? En el tiempo que vos analizás, el de su nacimiento, el de su presencia durante la institucionalización de la provincia. Vos nos decías, es un partido que está lleno de búsquedas, de contradicciones. Que ha sido un partido que vino a llenar un espacio en una época en que solamente había vecinales y el Partido Socialista, penetrando territorialmente y difundiéndose a través del territorio del Chaco. Un partido que se conformó por notables, que parece fuerte el término, pero no, y que luego pasa a ser se transforma en un partido de masa cuando se institucionaliza en 1936 y donde logra incorporar a una gran masa de afiliados, donde no era fácil ser afiliado. Ojalá hoy en día se pudiera poner en práctica esas condiciones para llegar a ser afiliado. Con el paso del tiempo, creo que se fue debilitando al carecer de un liderazgo fuerte, lo cual no implica perder libertades ni autoridad. Un liderazgo que sepa aglutinar a la gente de enseñar su doctrina, porque yo insisto, ahí está la paz, en que se aprenda, que se conozca la doctrina, no solamente del radicalismo, sino también de los otros partidos políticos. Ya reitero, yo soy defensora de los partidos políticos, ¿no? Porque son los hacedores para mí de la democracia, ¿no? No sé si compartís mi... Sí, absolutamente. Absolutamente son el sostén, el pilar de la democracia que hemos conseguido. Obviamente estamos hablando de un proceso que justamente de inestabilidad que lo veníamos marcando. Yo quería poner en contexto que vos hablabas de esto de la escuela normal, de Farías, y que estando en Saespeña no puedo eludir la situación histórica. Nosotros somos fundados durante la presidencia de Roque Saespeña, obviamente, e inmediatamente ya recogimos la presidencia de Irigoyen, a los 2 años de ese nacimiento a la vera del ferrocarril. Y es con Irigoyen el momento en el que la ciudad va a definir si se va a convertir esto en un poblado o si se iba a convertir nada más que en una sombra y que se iba a ir diluyendo. Claro. Y en esos periodos yo imagino como muy difícil la vida política. No, yo también. Porque era una vida de subsistencia, era una vida de sobrevivencia.
Claro, ¿no? y no imaginarnos que todos los pobladores participaban, por eso era Pero la clase más, el grupo porque más también hablabas importante de de la notables, sociedad. pero tengamos en cuenta, pensando yo en la historia de mi ciudad, que nuestra primera asociación de fomento, la Sí. que va a reemplazar al ejército, está conformada por 10 personas, ¿no? Claro. Y constituyen un acta de 10 personas, de las cuales solo 3 firmaban ese acta. Y los demás no sabían leer ni escribir. Por Y eso. estábamos hablando de 10 vecinos notables, o de los más destacados encumbrados de y la sociedad. destacados en ese, claro, en por ese eso yo contexto. decía, claro, que es un concepto Que hay que saberlo contextualizar, Claro, porque tal vez esa idea de lo notable puede considerarse... Claro, no es la Edad Media o la edad Exacto. donde sí se habla de los notables, como, pero dentro de esos 3 o 4 vos tenés los comerciantes más prestigiosos, abogados, maestros, Claro, el maestro, que era el protagonista fundamental, Claro, que nucleaba a esas sociedades que estaban ahí en un estado larvario, que no tenían ni idea de que si eso iba a continuar o iba... Porque pensando, digo, en este partido radical, nosotros, y contextualizando, en esa época era un ir y venir. Este pueblo saespeña había sido habitado había sido fundado por el ejército. A los 2 años el ejército lo abandona. El abandono del ejército significó que abandonaran este lugar 3.000 personas y había 5.000 habitantes. Obviamente, ¿qué le pasó a los comerciantes? Se quedaron sin la mayor parte de su clientela. Entonces que empezó un proceso migratorio de esa gente hacia otros lugares. Quitilipi, que parecía ser la ciudad que iba a tomar la posta del crecimiento, hasta que se van acomodando estas situaciones. Y yo pienso que es lo mismo que le ocurre a los partidos. Lo que pasa es que el Partido Radical no podemos separarlo de la presencia de un partido socialista en el que tiene parentescos ideológicos muy, muy cercanos. Entonces, el Partido Socialista, que venía desde este aluvión de inmigrantes que traían el ideario socialista, el ideario anarquista, de tantos europeos que conformaron nuestra idiosincrasia a partir de la década del 20 en adelante, se le hacía muy difícil a un partido como este. Y además las relaciones no eran las mismas entre los radicales de resistencia y la capital federal. Porque la capital federal, a pesar que los radicales no participaban en las elecciones nacionales, así que algunos autores dicen que no les importaba, entonces ni visitaban Resistencia, pero otros sí, visitaban y trataban de... Claro, porque eso no hay que descuidar tal vez para todos y contar que el territorio nacional, al ser territorio nacional, no tenía participación de las elecciones nacionales. Entonces las elecciones nacionales... Eran menos municipios, nada. Eran meros municipios, por eso que decíamos que nosotros vamos a estar celebrando este año, en el mes de noviembre, los 100 años de la constitución de la comuna saespeñense en tanto consejo municipal, donde el presidente del consejo adquiría lo que hoy denominaríamos el intendente de la ciudad, pero que, sin embargo, va a pasar mucho tiempo para que... No voy a profundizar acá, pero los comités de distrito del Partido Radical tenían una fuerte relación con los jueces de paz. Entonces eso era para la elaboración de los padrones electorales. Ahí es donde se cometían muchos errores de situaciones. Porque además estábamos, como dije antes, estábamos hablando de la década infame, donde era una década donde se manipuló, ¿no?, el proceso electoral durante una década, y obviamente que partidos como estos, que lo que tenían como bandera era justamente una identificación con la claridad institucional, con todo lo que signifique transparencia,
chocaban contra ese conservadurismo de la época tan rancio tan triste para la historia, ¿no? Bueno, otra anécdota que les puedo contar, que Flores recibió a la nieta de, ¿cómo es este italiano? Bueno, ahora no me voy a acordar, que era un aventurero, la recibió para dar una conferencia en Resistencia. O sea, el Partido Radical también, en esa época, Garibaldi, en esa época también se relacionaba así, trataba de ganarse con la cultura y con gente inmigrante. Otra de las cuestiones, cuando saliendo ya cuando fui a hacer una entrevista de una persona, bueno, me contaban todas las peripecias que tuvieron y los inconvenientes en la época de Perón. Y me llamó la atención porque cuando hago la entrevista le digo, ¿cómo se llama usted? No dé mi nombre, tengo miedo. Imagínense la época. O sea que también hay muchas situaciones incómodas cuando uno hace un trabajo así, ¿no? Lo que significa también este hecho que relatás, valorizar lo que significa la democracia, porque para los jóvenes de esta generación esas situaciones son completamente desconocidas, no insólitas. Nadie tendría temor de dar un nombre, nadie tendría temor de dar un testimonio, pero claro, son las herencias de épocas autoritarias, de inestabilidades políticas que hoy, visto a la distancia, parecen lejanas, pero que sabemos que siempre están acechando y que tienen que ver con un presente también de inestabilidad. Por eso creo que en estas turbulencias sociales que estamos viviendo hoy en día, saber que la democracia no está en conflicto, que la democracia no está en peligro, es algo que por lo menos alienta esperanzas y expectativas. Hemos vivido un 2001 donde habíamos quedado disueltos prácticamente como país, como nación, donde habíamos perdido completamente el timón. Obviamente no vamos a hablar del análisis político actual, pero sí de que creemos que los 40 años de democracia ameritan un análisis, porque si estamos hablando de la institucionalidad de un partido como el Radical, que tiene más de 100 años de vida y que aspira a seguir sosteniéndose, estamos hablando justamente de la vida democrática, de la vida institucional de nuestro país. Como de nuestra profesor provincia. en historia uno tiene que, bueno, yo ahora no estoy dando clases, pero hay que destacar continuamente, creo, que la importancia de la democracia, que hay que sostenerla a la democracia y que no solamente, porque ya, bueno, la definición de democracia del gobierno del pueblo ya no se estila más, es la democracia como igualdad, como libertad, darle esas definiciones más ayornadas a la actual, no de la época, porque realmente ya no es del gobierno del pueblo, sino que ha mejorado, ¿no? Apuntando a la libertad, a la igualdad, a la inclusión. Pero siempre tiene elementos que la van minando, de todas maneras, ¿no? Porque hay intereses que también la exceden a la democracia, al espíritu democrático, al espíritu institucional. Sabemos que hay poderes que son, no sé si más poderosos, pero que están ahí compartiendo el mismo poder que el poder de la política. ¿No? Y eso también lo debemos descuidar. Bueno, no sé si los asistentes quieren hacer alguna consulta. Estamos abiertos a la consulta con Elena Russo de Pagno. Creemos que es un motivo de celebración estos 40 años de democracia. Para nosotros, a Peñense,
vivir los 100 años de institucionalización comunal también va a ser un hecho más que significativo, y encontrarnos con los historiadores, con nuestros maestros en este ámbito, es un goce intelectual, es un goce afectivo, y esperemos que las jornadas que nos van a esperar, tanto el día jueves 24 como el viernes 25, sean productivas, sean fructíferas, y que podamos transmitir pensamiento, reflexión, debate. Por eso invitaba, quería preguntar, porque esa es la democracia, claro, la participación activa. Claro, hay una gran vacancia de estudios sobre partidos políticos, y yo en el libro los invito a todos que realmente sigan estudiando los partidos políticos, que es muy interesante y muy importante.